Darwin X0 permite operar con futuros. Si solo has negociado CFDs antes, hay algunas diferencias clave que tendrás que tener en cuenta. La principal diferencia es que los contratos de futuros tienen fecha de vencimiento, mientras que los CFDs son continuos. Este vencimiento significa que el contrato deja de negociarse en esa fecha. Una de las razones por las que los futuros vencen es para actuar como un tipo de mecanismo de compensación, eliminando las obligaciones del mercado y permitiendo un nuevo comienzo en un nuevo contrato para ese futuro. La fecha de vencimiento es una fecha límite no negociable, lo que da lugar a algunas consideraciones que debes tener en cuenta si planeas negociar futuros. La mayoría de estas consideraciones se aplican al trading de futuros en general, pero también hay algunas que son específicas para el trading de este instrumento en Darwin X0. Una de ellas se debe al hecho de que, a medida que se acerca el vencimiento, suele haber una reducción en la liquidez del contrato y un aumento asociado en la volatilidad de los precios, lo que puede afectar significativamente a las posiciones de trading. Para garantizar que los Darwins no se vean excesivamente afectados por este comportamiento, Darwin X0 tiene el concepto de fecha de cierre, que se produce ligeramente antes de la fecha de vencimiento oficial. Esto se puede considerar como una característica adicional de gestión de riesgo, destinada a proteger tanto a los traders como a los inversores. Así que cuando operas futuros con Darwin X0, esta fecha de cierre es la que actúa como la de caducidad del contrato. Veamos un ejemplo. Supongamos que abres una posición durante este primer contrato mostrado. ¿Qué ocurre ahora si deseas mantener esta posición más allá de la fecha de cierre? Para ello, tendrás que hacer lo que se conoce como renovación del contrato o rollover. Se trata de cerrar el contrato existente y abrir uno nuevo con una fecha de cierre posterior. Esto es más sencillo porque los contratos se solapan normalmente durante unos 10 días, lo que te da tiempo para hacer las gestiones pertinentes. En Darwin X0, sabrás que tenemos el concepto del Darwin. Se trata de una versión ajustada al riesgo de tu cuenta de señales, y que te permite participar en Darwinia y también atraer capital de inversores. El concepto del Darwin abre algunas consideraciones sobre cómo el índice maneja la renovación de contratos de futuros, que abordaremos en un momento. Pero, para entender completamente las implicaciones, primero es necesario saber cuáles son todas las fechas clave que rodean a un contrato de futuros. Echemos un vistazo a estas 4 fechas. En primer lugar tenemos la fecha de trading disponible. Se trata de la primera fecha en la que se puede negociar un contrato de futuros, por lo que representa la primera oportunidad de abrir una nueva posición en ese contrato. Normalmente, será 10 días antes de que venza el contrato anterior, que es lo que nos da el periodo de solapamiento mencionado antes. En el extremo opuesto de la línea temporal del contrato, tenemos lo que se denomina fecha de cierre, que también incluye la hora exacta de cierre. Recuerda que será un poco antes de la hora oficial de vencimiento del contrato. Y como ya hemos dicho, se trata de una fecha de finalización no negociable, por lo que si un trader todavía tiene alguna exposición abierta en ese momento, la plataforma la cerrará automáticamente. La siguiente fecha importante se denomina solo cierre. Antes de que llegue esta fecha, podrás abrir y cerrar posiciones en este contrato como desees. Sin embargo, una vez alcanzada esta fecha, solo podrás cerrar las posiciones existentes que ya estén abiertas, pero no podrás abrir ninguna posición nueva. Esto suele ocurrir unos 4 días antes de la fecha de cierre. La última fecha de interés es la que denominamos fecha de rolo del Darwin. Ya he mencionado antes que cada cuenta de señales del trader tiene un Darwin asociado. Si cierras manualmente tu exposición en tu cuenta de trading antes de esta fecha, la exposición relacionada en el Darwin también se cerrará en ese mismo momento. Sin embargo, si tienes una exposición abierta en el momento en que se alcance esta fecha, el Darwin cerrará automáticamente toda su exposición abierta, y abrirá simultáneamente la misma exposición en el siguiente vencimiento. Dicho de otro modo, el Darwin se prorrogará automáticamente. ¿Por qué se produce este rollover automático? Bueno, como ya hemos dicho, a medida que se acerca la fecha de cierre suele haber una reducción de la liquidez, y un aumento asociado de la volatilidad de los precios. Todo esto puede afectar significativamente a las posiciones de negociación y, por tanto, también a los Darwins asociados. Esto puede considerarse como una característica más de la gestión de riesgo del Darwin destinada a proteger a los inversores. Se considera beneficioso para el Darwin operar en la versión más líquida del futuro. Y la fecha de refinanciación del Darwin
se producirá normalmente unas horas después de que el contrato pase a su estado de solo cierre. Para mayor claridad, veamos un escenario que se produciría si un trader decidiera dejar que la plataforma cerrara automáticamente su exposición en un contrato en la fecha de cierre, pero no quisiera prorrogarla, y por tanto, no abriera una nueva posición en el siguiente contrato. En este caso, cuando la exposición del trader llegue a la fecha de cierre, el Darwin ya se habrá transferido al siguiente contrato. Así, cuando la exposición del trader en el contrato anterior se cierre, la exposición de Darwin en el nuevo contrato también se cerrará en ese mismo momento. Por eso, a pesar de que la cuenta de señales y el Darwin tengan exposición en contratos diferentes en ese momento, DarwinX se asegura de que ambos permanezcan vinculados, como cabría esperar. Ten en cuenta que todas estas fechas para cada contrato se publicarán en nuestra página web, para que puedas planificarte adecuadamente. Puedes encontrarlo en darwinx0.com, haciendo clic en el menú Activos y luego en Futuros a la izquierda. Aquí puedes ver las 4 fechas clave de las que hemos hablado. Siempre podrás ver el contrato actual para cada futuro, como en este ejemplo para la soja, además de su próximo contrato. Para obtener más información sobre DarwinX0, visita darwinx0.com. Verás también en pantalla un enlace a nuestra lista de reproducción DarwinX0, donde encontrarás más vídeos explicativos.